Buenos días, familia. Acompáñenme a leer el versículo de la predicación de esta mañana que se encuentra en Miqueas 6, del 6 al 8. La injusticia y su castigo. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerro de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha dado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Tú eres el Dios a quien adoramos, porque solo tú mereces nuestra adoración. Como hemos cantado hoy, en esta mañana, qué grande eres tú, Señor. Como decía Elmer en la introducción de este tiempo de adoración, qué tan impresionados estamos nosotros al contemplar tu grandeza y tu poder, Señor. Líbranos de creernos tan suficientes que perdamos de vista tu grandeza. Líbranos de creernos tan sabios que podamos perder de vista tu grandeza y santidad. Líbranos de creernos tan buenos que podamos perder de vista tu gran misericordia y bondad. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Y ahora, mientras nos disponemos a estudiar tu palabra, ven, desciende de lo alto. Como decía Pastor Michael, no queremos que este sea otro domingo más. Queremos que este sea un encuentro especial contigo. Así que prepara nuestros corazones, danos sensibilidad espiritual y sobre todo danos corazones humildes, Señor, para recibir tu palabra. No importa lo que tú quieras hablarnos. Sabemos que lo necesitamos, Señor. Así que ayúdanos a venir con un corazón necesitado y que podamos glorificarte en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Yo creo que todavía estamos a inicio de año. ¿Quiénes como yo todavía celebran en enero que estamos en inicio de año? Comenzar un nuevo año siempre nos lleva a reflexionar sobre nuestras prioridades, sobre muchas metas, sobre muchos propósitos en la vida. Pero yo creo que todos aquí, como creyentes, estamos de acuerdo que el propósito más importante de nuestra vida es agradar a Dios. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Agradar a Dios es el motivo supremo de nuestras vidas. El problema es este. A menudo, así como vamos a estudiar hoy, el pueblo de Israel en Miqueas 6, a veces podemos confundir lo que significa agradar a Dios. A veces queremos intentar impresionando a Dios con rituales, con obras externas, con esfuerzos personales, olvidando que lo que Dios busca sobre todo es un corazón transformado. No siempre somos acertados cuando intentamos agradar a alguien. Déjenme ponerle un ejemplo. Hace muchos años atrás, viviendo todavía en la República Dominicana, por causa del trabajo, yo viajaba mucho. Casi podríamos decir que tenía una oficina en un avión. Y yo recuerdo una vez en uno de esos viajes que en el aeropuerto habían unas tiendas y yo quería agradar a mi esposa. Yo en cada viaje, yo tenía mis niños pequeños, mis 2 niñas, y yo siempre llegaba con alguien, con algo en la mano. Y yo recuerdo paseando por esas tiendas que yo encontré una chaqueta de invierno de lujo que prometía ser la chaqueta más cálida y resistente en el mundo. Era un abrigo carísimo, hecho de plumas de ganso, diseñada para soportar temperaturas bajo cero. Y yo dije, esto es. Yo compré mi abrigo, muchísimo dinero. Cuando yo llegué a Santiago, en la República Dominicana, yo le entregué a mi esposa esta caja especial, una caja grande,
Y incluso la caja venía con instrucciones, todos los detalles técnicos como resistente al viento ártico, calidez extrema. Y cuando ella abrió el abrigo, esta fue su pregunta: ¿y eso es para mí? ¿Y eso es para mí? Pero mi amor, dijo ella, nosotros vivimos en la República Dominicana. La temperatura más baja son 70 grados. ¿Para qué yo voy a necesitar algo así? Yo dije, bueno, pero quizá vamos de vacaciones a las montañas. Ella dijo, cariño, pero ni siquiera me gusta el frío. Nuestras vacaciones son en la playa. Yo creo que esa chaqueta podría cocinarme en vez de abrigarme. Y yo que empecé que estaba acabando, como dicen unos amigos, estaba acabando con mi vida. Ustedes no siempre somos acertados. Y yo estoy seguro que yo no soy el único que tiene historia. Pastor Michael tiene historia también. A veces no somos acertados. Tenemos buena intención, pero hay cosas que nos fallan. Y nuestra gente amada, pues nos pasa por alto eso porque mira la intención más que nada. ¿Sabían esto, hermanos? De manera similar, muchas veces intentamos agradar a Dios con cosas que creemos que Él quiere, pero lo hacemos sin entender sus corazones. A veces nos desgastamos en actividades, sacrificios, rituales externos, pero perdemos de vista lo más importante: vivir una vida que refleje su carácter. Y en este texto de Miqueas capítulo 6, Dios nos revela muy claramente lo que a Él le agrada. No es algo complicado, no es algo inalcanzable. Es un llamado de Dios para lo que Él provee. Dios quiere que vivamos en justicia, en misericordia, en humildad. Y este pasaje es una invitación preciosa a dejar de un lado todas esas pretensiones religiosas y abrazar una vida auténtica, una vida transformada. Agradar a Dios no se trata de hacer cosas para impresionarlo, sino de caminar en obediencia, en comunión con Él, viviendo por fe. Esta es la pregunta que intentaremos responder en esta mañana. ¿Cómo andar en una vida que agrada a Dios? Lo haremos en 2 puntos en aplicación. El primer punto es este: el camino equivocado, una religión vacía. El camino correcto, una vida transformada. Y luego veremos un punto de aplicación. Así que esto es muy sencillito. Vamos al punto 1. El camino equivocado en nuestro deseo agradable, una religión vacía. Primero, esto comienza con una búsqueda superficial de Dios. Oigan la pregunta en el verso 6. ¿Con me presentaré ante el Señor y me inclinaré ante el Dios de las alturas? ¿Con qué? Ya empezó mal. Empezó mal, porque esas palabras reflejan un entendimiento incompleto de lo que significa adorar, agradar a Dios. Este pueblo está en una actitud que ellos ven a Dios como alguien que se puede impresionar con ofrendas costosas. Y lo que no están entendiendo es que hay una desconexión entre la actividad externa y el estado del corazón. Vamos a cambiar el micrófono. Estamos en familia. Okay. Hay una conexión. Estamos en Miqueas capítulo 6, verso 6. Dice, ¿con qué me presentaré? Y la idea de esta gente decía que llevamos. La actitud aquí es tratar de cumplir una obligación en lugar de responder a una relación basada en amor, en fe y obediencia. Usted ha visto a veces que hay una reunión y a todo el mundo se le pide que lleve algo. Entonces la idea es, usted va a una reunión, usted no puede aparecer con la mano vacía. Entonces la idea es que llevo ensalada. Si es donde el pastor Michael, usted olvídese de carne porque él va a cocinar la mejor carne del mundo. Entonces hay que ver que uno come. Entonces uno está muy preocupado. ¿Qué es lo que voy a llevar?
Y ese era el problema que teníamos aquí. El pueblo estaba demasiado preocupado en qué llevan allá. El problema era una actitud de intercambio con Dios. Esta gente habían reducido la adoración a un intercambio. Yo llevo esto y Dios me paga a cambio. Un intercambio transaccional. Esta actitud recuerda el problema denunciado por los profetas. Esta no es la única vez que los profetas hablan de esto. Sacrificios abundantes y costosos ofrecidos por corazones que no estaban listos, corazones que estaban endurecidos. Y Dios dice, están locos. Miren cómo dice aquí mismo en Amós capítulo 5, no lo busquen, yo lo voy a leer, versos 21 y 24, creo que va a aparecer en pantalla. Aborrezco, dice el profeta, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. ¿Qué estaba pasando aquí? Ellos estaban enfocados en algo externo. Y Dios está interesado en el corazón. Decía el pastor Charles Spurgeon, el altar puede estar lleno de sacrificios, pero si el corazón está vacío de amor, el ofrecimiento no tiene ningún valor ante Dios. Ningún valor ante Dios. Miren la secuencia de este problema. El planteamiento de sacrificios desmedidos. Yo quiero por un momento que ustedes se enfoquen en cuán perdidos estaban esta gente. Miren el verso 6. Dice, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se complacerá el Señor en millares de carneros, millares, muchas libras de carne. En miríadas de ríos de aceite, no un aceitico, ríos de aceite. Ofreceré incluso mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Cuando dice ahí holocaustos y becerros de un año, cuando estudiamos la ley, sobre todo Levítico, estos eran sacrificios aceptables según la ley mosaica. Pero no era para este propósito. El énfasis aquí que este pueblo tenía no estaba en lo más importante, que era obediencia, arrepentimiento. Ellos estaban enfocados en la cantidad del sacrificio. Ellos estaban enfocados en el ritual del sacrificio. Dios nunca quiso un sacrificio como un fin en sí mismo. Los sacrificios apuntaban hacia algo más importante, apuntaban al arrepentimiento, apuntaban a la fe en Él, a vivir en obediencia a Él. Ellos dijeron, ¿serán millares de carneros que tendremos que traer? Ríos de aceite. Y esa exageración ilustra cómo el pueblo piensa que la cantidad o la magnitud puede ganar el favor de Dios. Ese tipo de mentalidad refleja un concepto muy erróneo de Dios, como si Él fuera impresionado por lo que podemos ofrecer. Y nos olvidamos, como hemos cantado aquí en la mañana, ¿quién es Dios? Escuchen cómo dice el Salmo 24, verso 1. Este es uno de los cánticos de adoración más importantes. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Esta es mi pregunta. Amado hermano, escucha esto, y amigo que nos visita hoy. ¿Qué es lo que tú le vas a traer a Dios? Que Dios diga, ¡wow! Ustedes saben que lo más difícil que existe es un cumpleaños de un amigo rico. Eso es complicado.
Nosotros tenemos una persona muy allegada, que es una persona muy pudiente, y llega el día de cumpleaños. Entonces, ¿qué le vamos a regalar a esta persona? Bueno, él es presidente de un banco. O sea, de que un cel para mandarle $25. ¿Qué pasa? Bueno, pero tal vez vamos a invitarlo a un juego de béisbol. Él es el dueño de uno de los equipos de béisbol de República Dominicana. Él tiene avión privado, tiene hijas que trabajan en marca de ropa, fábrica de chocolate. ¿Qué uno le regala? Si yo, acordándome de mi quejas, en este día le escribí cuando cumplí años, mira, tú conoces mi condición. Así lo empecé para. Yo te regalo mi amor de mi corazón para ti y orar por ti siempre. Y él dijo, ese es el mejor regalo, pastor, que tú me puedas dar. Yo no me compliqué la vida, ¿por qué tú le vas a regalar? ¿Qué podemos ofrecerle a Dios que Dios se impresione? Esta gente estaba tan increíble perdida que yo dije, hasta mi primogénito. ¿Usted puede creer que una gente llegue? Una referencia impactante a las prácticas paganas de sacrificio humano que Dios aborrecía. Si usted lee Deuteronomio 12, habla de eso. Muestra la desesperación del pueblo, la confusión de esta gente sobre el carácter de Dios. El Señor no busca el sacrificio más costoso. Dios quiere corazones rendidos en humildad. Dios quiere corazones rendidos en obediencia. Miren el problema de este ritualismo vacío. El propósito de los sacrificios, el verdadero propósito de los sacrificios, no era arreglar la conciencia del adorador. Eran sombras que anunciaban un verdadero redentor. Todas esas ofrendas del Antiguo Testamento en verdad apuntaban a Cristo. Ya Cristo en la cruz completa todo eso. Paga por todo eso. Los sacrificios externos no pueden cubrir el problema interno del pecado. Cuando nosotros tenemos pecado y nuestra conciencia nos está acusando, eso no es una cuestión de quemar velas. Eso no es un asunto de caminar a pie por 10 millas. Si el corazón está endurecido. En Hebreos capítulo 10, escuchen cómo se describe el autor de Hebreos la ineficiencia de una vida enfocada en sacrificio. Hebreos 10, verso 1-4. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a aquellos que se acercan. De otra manera, no habrá cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos quite los pecados. Eso no resolvía ningún problema. El corazón permanecía igual. ¿Cuál es el problema que encontramos aquí? Había una desconexión entre el corazón y las obras externas. Esta gente estaban demasiado enfocados en lo externo. Ellos no estaban entendiendo que lo más importante era lo de adentro. El profeta Isaías, estoy citando todos estos textos para que entendamos el problema. Isaías capítulo 29, verso 13. Hablando de la hipocresía del pueblo de Israel, dice Isaías 29, 13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Eso es tradición. Yo no estoy viendo nada en el corazón. Miren, hermanos, es muy fácil caer en ritualismo. Aún en la iglesia. Uno llega, se sienta, primer himno se para, oramos, la oración pastoral, bueno, y uno lo hace mecánico. No es solo tradiciones de otras religiones,
aún en la vida nuestra podemos caer en rituales igualitos. Y la idea, ¿dónde está el corazón? Los sacrificios sin obediencia y fe son aborrecibles para Dios. Y esa es una palabra muy dura, pero es lo que la Biblia dice. Otro texto, 1 Samuel 15, 22. Estoy leyendo todo esto. No tienen que buscarlo, pueden escucharlo. No sé si estarán en pantalla, pero 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, esta es la pregunta del profeta Samuel. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Qué es lo que el profeta está diciendo? O sea, ¿ustedes creen que Dios se va a agradar por todas esas tonterías que están sin obedecerle? Entiende, dice el profeta, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Dios está buscando verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Dios desea que le entreguemos lo más importante, corazón entero. Juan Calvino decía esto: el Señor no se deleita en la magnificencia de nuestras obras, sino en la sinceridad de nuestra fe. Sinceridad de nuestra fe. Y a través de todas las escrituras, hermanos, nosotros no podemos pasar el resto del servicio solo estudiando todos los textos donde Dios deja claro que lo que Él demanda no son cosas externas. Dios quiere una relación viva con Él. Dios quiere una relación donde Él sea exaltado. No necesitamos ofrecer tantas cosas externas. Tenemos a Jesús. La obra perfecta de Cristo elimina cualquier necesidad de intentar comprar el favor de Dios. Nosotros vivimos por gracia. ¿Saben lo que significa gracia? Gratis. Pero costó la sangre más cara que existe. La sangre de Jesús. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda, Jesús ha hecho perfectos para siempre aquellos que son santificados. Ya Jesús dio una sola y saldó todo. Suficientes fondos para lo que sigue. Otro de los grandes teólogos contemporáneos, R.C. Sproul, dice esto: la verdadera adoración no es un acto externo, sino una respuesta de gratitud por la gracia redentora de Dios. Hermanos, amar a Dios, gracias más hermano, incluye algo más que traer cosas. Déjenme decirles, esto no es solo con Dios. Una de las cosas a veces que se ve mucho más en esta presente generación son los padres ausentes. Y hay padres que creen que porque suplen las necesidades de sus hijos, están agradando a sus hijos y lo están amando. Hay gente que solo da dinero. Estaba hablando con una persona, otro de los casos de lo que decía, cómo agradar a alguien, y la persona decía, en uno de sus cumpleaños también, mira, yo pienso que Dios te ha bendecido. Y esa persona me dijo a mí, yo lo único que quiero es un regalo, quiero verte. Y eso fue tan profundo para mí. A veces nuestros hijos lo que quieren es vernos. Que tú estés ahí. Que tú vayas a la escuela con ellos. Que tú juegues con ellos. Que tú gastes tiempo con ellos. Y muchas veces lo que intentamos es ganar con cosas que le damos, pero no le damos el corazón. ¿Cómo esta gente se estaba equivocando? Ellos intentaron agradar a Dios con una religión vacía, superficial, enfocado en sacrificios desmedidos, un ritualismo vacío, y había un gran problema. Ahora, en segundo lugar, si esa es la manera incorrecta, entonces, ¿cómo sí podemos agradar a Dios? ¿Cuál es el camino correcto? Una vida transformada. Una vida transformada. Lo primero es esto. Hermanos, Dios nos dice cómo. No hay que inventar.
Hay gente que le encanta estar inventando, pero solamente hay que leer la Biblia. Dice el verso 8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Dios no está jugando con nosotros. Dios no nos ha dejado en la oscuridad sobre lo que Él espera. Desde el principio Dios ha revelado su carácter. Dios ha revelado su voluntad mediante su palabra, la obra de los profetas. ¿Saben qué, amados hermanos? Por eso aquí en Gracia sobre Gracia somos gente de la palabra. No me inventen. Enséñame el texto. La mejor manera de adorar a Dios correctamente es estudiar su palabra, porque Dios se revela en su palabra. Y este verso conecta el pacto de Dios con su pueblo, recordándonos que ya ellos, algo que ya conocían, Dios le había hablado. Miren conmigo Deuteronomio 10, otra vez lo voy a leer simplemente, no tienen que buscarlo. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y 13 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Ahí no había que estar inventando. Solo toma ese texto y trata de vivir a la luz de ese texto. Entonces, todas esas preguntas retóricas que estos textos dan respuesta a la inquietud. Dios no exige rituales ostentosos. Dios quiere una vida transformada que refleje su carácter. No estamos hablando de estándares definidos por una cultura, por un ser humano, sino la naturaleza de Dios mismo. Dios es bueno y por tanto, solo lo que emana de Él puede ser considerado bueno. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que es bueno? 3 principios básicos para agradar a Dios. Lo primero es, dice, practicar la justicia. ¿Quieres agradar a Dios? Practica su justicia. Eso significa, tú vas a vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Tú vas a actuar con integridad delante de Dios en tus relaciones personales, en tus relaciones familiares, en tus relaciones sociales. La palabra en el hebreo que se traduce aquí como justicia es mishpat. Implica tanto rectitud de trato hacia los demás, pero va más allá. Esa justicia incluye defender los derechos de los vulnerables. Cuando Jesús intenta resumir la actitud, habla de ese gran mandamiento. Dice Mateo 22, 37 al 39, que ante la pregunta, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Jesús respondió así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el concepto de justicia. Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Justicia. Bueno, nosotros encontramos, no siempre es fácil vivir así. Eso no es fácil. Por ejemplo, el caso de José. Nosotros hemos hablado mucho aquí de la historia de José. José sufrió muchas injusticias por sus hermanos, no lo trataron bien, lo maltrataron, hicieron muchas cosas. Pero José, como estudiábamos en el curso de consejería el jueves pasado, Jesús supo perdonar. José no se llenó de amargura. José no aplicó venganza a su caso.
José vivió en integridad. Él no quiso pecar contra Dios. Él honró a su Dios. Y muchas veces el vivir en justicia delante de Dios nos enseña así a no ser tan vengativos, a no intentar ganar todas las cosas. Para honrar a Dios en esto hay que sufrir. Eso es imposible, vivir en justicia sin sufrir. El pastor John Piper ha hecho una de las frases más hermosas que yo he encontrado, donde él resume toda su teología. Él dice: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Esa es una manera de agradar a Dios. Estoy satisfecho en Él, no tengo que vivir para mí. Es una evidencia visible del Evangelio. Dice Dios: ¿tú quieres agradar a Dios? Entonces primero tú tienes que practicar la justicia. Y esa palabra practicar quiere decir, no es un fin de semana, no es los domingos, es un estilo de vida. Yo siempre insisto que el problema de nosotros no son los domingos. Aquí cualquiera es cristiano. El problema es mañana en la mañana. Cuando se te cruza alguien con el pie izquierdo, ¿qué tú vas a hacer? Lo segundo dice, practicar la justicia. Amar la misericordia, perdón, en segundo lugar. Escuchen esto, amar la misericordia. Otra palabra, ser apasionados por ser misericordiosos. Más que simple actos de bondad, este llamado nos mide a deleitarnos en la misericordia, como Dios se deleita en eso. La palabra hebrea es hesed, y eso denota una lealtad amorosa, una compasión constante, especialmente a los más necesitados, a los más débiles. Este es un llamado que resalta nuestra necesidad de reflejar uno de los aspectos más gloriosos de Dios, que es su misericordia. Cuando Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria, había un problema. Nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Y Dios le dijo: mira, vamos a hacer una cosa, escóndete detrás de esa roca. Y yo te voy a pasar una pincelada para dejarte vivo y para que conozcas algo de mí. ¿Saben qué fue lo que se reveló? Jehová, Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Yo digo, y eso fue lo que Dios, si hubiera sido yo, le digo, le voy a demostrar lo grande que son. Un pequeñito nada más. No, Dios dijo, ¿sabes lo que yo quiero que tú recuerdes? Si esto es lo único que tú vas a recordar de mí. Mi misericordia es grande. Hermanos, es más fácil hacer un sacrificio externo que ser misericordioso. ¿Quieren una historia de la Biblia que nos confronta y nos desafía en eso? Esta sí yo quiero que la busquen en su Biblia. Vamos a Lucas capítulo 10, la famosa historia del buen samaritano. Lucas capítulo 10. Déjenme introducirla. Una de las cosas más hermosas de Jesús, más gloriosas de hecho de Jesús, es la manera como Jesús ministraba, como interactuaba. Nadie ha hablado como Jesús, nadie ha sido más sabio que Jesús. Y una de las cosas más maravillosas que Jesús muestra es cómo él manejaba las situaciones. Porque había gente complicada a su alrededor. Pero estamos hablando de Dios hecho hombre, la total sabiduría de Dios. En este caso dice que uno de los intérpretes de la ley, estoy aquí en Lucas capítulo 10, dice que para poner a prueba a Jesús, poner a prueba es esto: yo lo voy a ridiculizar a Jesús. Hablando de un maestro de la ley, una persona entendida en la letra, le hizo esta pregunta: maestro, ¿qué yo haré para heredar la vida eterna? O sea, esa es una tremenda pregunta.
Yo no creo que necesariamente la podíamos tomar como una mala, era una oportunidad muy buena, pero sabía Jesús. Jesús conocía los corazones. Este hombre no estaba interesado en nada evidente. Es lo que quería probar a Jesús, y Jesús le cambió una pregunta por otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y este hombre, que era un intérprete de la ley, sabía. Dice el verso 27, que respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: tú has respondido correctamente. Un solo problemita tú tienes. Tú la tienes en teoría. Haz esto y tú vas a vivir. Otra palabra, ¿sabes qué fue en latino lo que Jesús le dijo? Bueno, tú tienes la respuesta correcta. ¿Y por qué tú no vives así? Pero el hombre no se dio por vencido. Acuérdense que él estaba tratando de probar a Jesús. ¿Saben lo que hizo este tipo? Él dijo: espérate, yo tengo otra pregunta. Es verdad que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Esto es muy interesante. Y Jesús dijo: bueno, déjame ver cómo yo te ayudo. ¿Saben lo que hizo Jesús? Se inventó una parábola. Las parábolas en la Biblia muchas veces son historias reales, otras veces son historias recreadas que Jesús usa para ilustrar una verdad. Oigan la parábola. Señores, acuérdense, el individuo no tiene esto. Él quiere ridiculizar a Jesús. Ya que no pudo librarse de que Jesús le hablara de otra cosa, respondió bien a la pregunta. Ahora él va más profundo. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús narra esto. Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. O sea, una situación delicada de un hombre sangrando. Jesús está tratando de ilustrar una necesidad humana. Por casualidad, dice el verso 31, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. El primero que entró en interacción fue religioso, el que sabía mucha Biblia, el que todo el tiempo estaba hablando de Dios. Y Jesús dijo: déjame usar ese adelante. El sacerdote. Y cuando lo vio, ¿saben qué hizo el tipo? Cruzó la acera, literalmente. Dobla a la izquierda. No me interesa. A mí me gusta hablar de Cristo y cosas, pero un hombre sangrando que me va a romper mi comodidad, se apartó al otro lado del camino. El religioso no resuelve el problema. Del mismo modo, también un levita, otro, envuelto en los sacrificios, vivían en los templos. Y cuando llegó al lugar, lo vio. ¿Y saben qué hizo con lo que vio? Nada. Nada. Pasó por el otro lado del camino también. Van dos, abanicados. Pero cierto samaritano, esto es lo último que Jesús podía hablar. Un samaritano era una raza despreciable. Nadie opinaba bien de un samaritano. Hay varias interacciones de Jesús con samaritanos. Es para avergonzar a la gente religiosa, porque los samaritanos respondieron mejor. No podía haber un personaje más controversial en esta parábola que esta. Un samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, ¿qué dice el texto? Fue movido a compasión. Esa es la misma palabra que se traduce como misericordia. Las entrañas se le conmovieron. ¿Pero se quedó en emociones? No. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, te lo voy a pagar. Entonces Jesús, a la pregunta del escriba, le hizo ahora otra pregunta. Jesús no le respondió al tipo. Jesús le hizo preguntas. ¿Cuál de estos 3
tú piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ese es el prójimo. El que tuvo misericordia. Y Jesús le respondió otra vez lo mismo. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Dice el pastor Tim Keller, la misericordia no es solo un deber. Es un reflejo del amor incondicional que hemos recibido. Dios, cuando nosotros pensamos en la misericordia de Dios para con nosotros, su gracia, eso es escandaloso. Que Dios me amó a mí. Que Dios me sigue amando a pesar de los desastres que es mi vida. Yo no sé cómo explicar eso. Misericordia, dice Dios. Si tú me amas y quieres agradarme, yo no quiero que tú seas una persona enfocada en ley. Solo hace cualquiera. El intérprete, la ley que estaba ahí, hacía eso. Mejor que nosotros. Yo lo que quiero es que tú muestres misericordia. Que tú te deleites en la misericordia. Que tú seas apasionado por la misericordia. Que cuando otro vea un inconveniente, como el sacerdote y el fariseo, tú veas una oportunidad. Que cuando otros vean un problema, tú veas una plataforma maravillosa para mostrar quién es Dios. ¿Quieres agradarme? Ama la misericordia. Pero no solamente eso, en tercer lugar dice, y andar humildemente con tu Dios. Esa palabra andar, de nuevo, significa vivir. No es un fin de semana. Es un estilo de vida. ¿Qué tiene que ver la humildad con todo esto? O sea, Dios dice, practica la justicia. Eso yo lo entiendo. Porque Dios muestra su carácter y nosotros le imitamos. Amar misericordia. Bueno, Dios es así. Pero ¿por qué Dios se agrada en que seamos humildes? Y lo pone al mismo nivel de lo otro que está allí. Implica una relación constante de dependencia, de comunión con Dios, de reverencia ante Él. La palabra es sana, con una T al principio. Sugiere una actitud modesta de sumisión. Una actitud que reconoce la necesidad de Dios en todas las áreas de la vida. No es simplemente caminar con Dios, sino la manera como caminas con Dios. Dependiendo siempre de Él, reconociendo su grandeza. Hermanos, si la gracia de Dios nos abandona por un solo segundo, estamos muertos. Eso es humildad. Jesús fue el ejemplo más sublime de humildad que ha existido. En el libro de Filipenses, cuando el apóstol Pablo está intentando enseñar a los hermanos de Filipos, necesitamos ser como Cristo, necesitamos ser como Cristo. Sobre todo necesitamos ser humildes como Cristo. Escuchen lo que él escribió. Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Y qué hizo? Dice el verso 7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y no se conformó con eso. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. No se conformó con eso. Fue a la cruz, dice, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Saben quiénes morían en una cruz? La gente vergonzosa, por escándalos en la sociedad. Gente que no cabían en una sociedad. Denigrante. La muerte de cruz era una vergüenza inmensa. ¿Saben que Jesús era Dios?
Y por amor a nosotros dijo, yo me voy a hacer como los hombres, para poder entenderlo, para poder relacionarme con ellos como sacerdote. ¿Sabe que no se conformó? Nació en un pesebre. Por más mal que tú y yo hayamos nacido, yo vengo de un hogar pobre, yo nací en un hospital, ni eso Jesús tuvo. No se conformó con hacerse pobre. Dice que murió por nosotros, sin tener nada que ver con esto, siendo inocente. Cargó con nuestros pecados. ¿Y saben qué lo hizo? En una muerte de cruz. De nuevo, R.C. Sproul, comentando sobre esto, dice, la verdadera humildad comienza cuando reconocemos nuestra necesidad absoluta de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Saben cuál es el problema, hermano, de nosotros? Miren, nosotros le podemos dar mucha vuelta a esto. Nosotros podemos tener muchas excusas y muchas cosas. El problema nuestro se llama orgullo. Ese es el problema. El problema de nosotros es que somos demasiado independientes. Nosotros creemos que podemos. Y Dios dice, no me vas a agradar así. Dios es agradado cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Él. ¿Saben que a veces una persona nos hace un regalo? Y la persona está feliz de hacer un regalo. Pero a veces hasta no sé si es la generación en que vivimos, ya yo me siento que tengo que regalarle también. Y hay personas que me dicen, tú no tienes que, yo soy feliz que tú aceptes el regalo y lo disfrutes, me haces feliz. Pero a veces yo me siento y que yo le voy a dar en cambio. Dios quiere que disfrutemos de Él, eso es todo. Pero el problema de nosotros es que somos demasiado orgullosos. Entonces, hermano, escucha esto. Y ponme atención a esto, lo que te voy a hacer. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de agradar a Dios? No es por sacrificios externos, sino por amor interno. No es intentando impresionar con lo que yo le doy a Dios, sino asombrado por lo que yo recibo de Él. No es con una apariencia externa, sino con la esencia de una real devoción interna. No es por una vida dedicada a sacrificios, sino por una vida transformada por fe y por su palabra. No es por querer demostrar lo grande que soy, sino lo mucho que necesito de Él, lo pequeño que soy. La manera correcta de agradar a Dios conlleva imitarle en la manera como amamos. Conlleva glorificarle en la manera que perdonamos. Honrarle en la manera como servimos a las necesidades de otros. Agradarlo en la manera como somos de testimonio con una vida de integridad y de sabiduría. Agradar a Dios conlleva exaltarlo por la manera como hacemos de Cristo nuestra prioridad, la más importante prioridad en nuestras vidas. La manera de agradar a Dios es santificar su nombre por cómo somos de testimonio a nuestro alrededor, que respiramos a Cristo. La manera como le agradamos es reconocer su grandeza, aún en medio de nuestros problemas, porque confiamos en sus promesas y dependemos de Él. La manera como le agradamos es obedecer a su llamado, a vivir poniendo su voluntad por encima de la nuestra. Nuestro gran Salvador Jesús, Él modeló esa vida. Es el ejemplo perfecto de cómo uno puede aplicar la justicia, amar la misericordia, vivir humildemente ante nuestro Dios. Decía un teólogo, solo en Cristo podemos cumplir los requisitos de Dios, porque Él es nuestra justicia, porque Él es nuestra misericordia, porque Él es nuestra humildad delante de Él. ¿Qué aprendemos entonces? Vamos a un punto de aplicación. Todo esto está muy bonito. La pregunta es, ¿qué aprendes? ¿Qué aprendo? ¿Cómo voy a salir por ahí con algo diferente?
Bueno, primero, hermanos, amados, amigos, debemos rechazar cualquier forma de falsa adoración. Nosotros tenemos que tener mucho entendimiento en esto. Hermanos, vamos a asegurarnos que no estamos intentando darle a Dios sacrificios que no le agradan. No intentemos agradar a Dios con apariencia de piedad. Dios odia eso. Ser una cosa los domingos y ser otra cosa de lunes a sábado. Dios odia eso. ¿Saben cómo agradamos a Dios? Confesemos nuestros pecados en vez de estar tapándolo. Entreguémonos a Cristo. Amigo que estás aquí en esta mañana y no conoces a qué, ¿quieres tú agradar a Dios? Confiesa tus pecados, arrepiéntete. Dios hizo una provisión maravillosa en Cristo. No tienes por qué vivir una vida llena de culpa. No tienes por qué vivir una vida tan vacía. No tienes que vivir una vida tan aburrida, llena de ansiedad, porque no controlas. Ríndete. Esa es la mejor manera de agradar a Dios. Ríndete. Ahí donde está, dile, Señor, yo quiero vivir para ti, pero yo no tengo la capacidad de hacerlo, por eso me rindo ante ti. Cámbiame, dame un corazón como el tuyo, dame la fe para creer, dame gracia para poder vivir así. No solamente eso, hermanos, nosotros debemos ser intencionales en practicar la justicia. Juntos tenemos que tener metas en cuanto a eso. Nosotros tenemos que ser más honestos. Nosotros tenemos que ser honestos en nuestros negocios. Defender a los débiles. Tratar a los demás con equidad. ¿Refleja nuestra vida la justicia de Dios? Escucha esto. Yo estaba diciendo, ¿qué frase yo voy a poner que pueda llevarme en cuanto a esto? Es imposible practicar la justicia y siempre lograr nuestros intereses en nuestros tratos con otros. Eso es imposible. En otra palabra, salirme con la mía. Eso es imposible. Eso no es verdad. Mira, yo no acostumbro mucho a honrar gente cercana, pero hay gente que se merece eso. Yo he tenido el privilegio de estar muy cerca al pastor Miguel Núñez en Santo Domingo. Ese es un hombre que vive así, que me amonesta. Yo he estado con él en situaciones donde lo engañan, literalmente. Alguien le toma prestado un dinero y no se lo paga. Alguien lo pone a hacer una cosa y no le cumple. Y yo, que estoy ahí, me sale el indio, como decimos nosotros. No, hay que llamar a esa persona ahora. Déjamelo a mí. Y él me dice, yo no estoy pidiendo ayuda. Muchas veces me dice esto en privado. Luis, si Dios no puede defenderme, ¿qué hago yo defendiendo? Él está confiando en un Dios más grande que él. ¿Sabe que hay veces que hay que perder? ¿Sabe que para ganar hay que perder? Entonces, si uno es un vivito de esto, que todo lo calcula y todo le sale como piensa, tú no sabes lo que es vivir la justicia. Porque no es verdad que vas a ganar siempre, eso no es verdad. Nosotros tenemos que aprender a perder. Hay gente que nos va a decir, qué bobo. Mira, si a ti no te han dicho nunca que tú eres un bobo, tú no sabes lo que estamos hablando. Esa es la verdad, porque no, a Cristo lo crucificaron. Entonces, a ver, el problema de nosotros no es que estamos muy muertos, es que estamos demasiado vivos. Entonces hay gente que todo lo calcula, hay gente que usa un engaño, hay gente que te dice la mitad de la verdad, hay gente que fabrica el proceso y siempre sale victorioso. Eso no es vivir la justicia de Dios. Dios es glorificado cuando estamos satisfechos. Segundo, tenemos que amar la misericordia. Tenemos que amar la misericordia. ¿Cómo estamos sirviendo? Uno de los aspectos más prácticos, estudiamos mucho el jueves en el grupo que se está entrenando de consejería.
Una de las maneras más prácticas de esto es perdona. Aprende a perdonar. Nosotros no somos Dios. Nuestra ofensa no es la más grande del universo. Eso no es verdad. Aprendamos a perdonar, ser misericordioso, no importa. Nosotros tenemos que tener más sensibilidad con aquellos que sufren. Nosotros tenemos que tener una pasión por servir a aquellos que están en necesidad. La gente que está en necesidad no pueden ser un problema, no pueden ser un problema. En un contexto como este, no es verdad. No es verdad. Nosotros no somos un museo, somos una iglesia. ¿Sabe lo que es una iglesia? Un hospital. Aquí hay gente enferma por todos los lados. Bueno, nosotros tenemos un hermano diácono, Fernando, que dirige emergencias en un hospital. Ustedes tienen que imaginarse. Yo creo que sería una locura que el hermano Fernando diga, yo estoy como nervioso porque veo tanta sangre aquí en emergencia. ¿Cómo es que tú ves sangre? ¿Y dónde es que tú trabajas? ¿No es en un banco? Eso es en una emergencia. Ahí se ve sangre todos los días. Entonces a veces en la iglesia nos asustamos porque hay gente con problemas. Bueno, pero que aquí que tienen que estar. Este es el mejor sitio para estar si usted tiene problemas. Pero nosotros como iglesia no debemos espantarnos cuando vemos gente con problemas, sino ser misericordiosos. Es imposible, escucha esto, hermano. Es imposible amar la misericordia y vivir siempre en comodidad. Eso es imposible. Si amamos la comodidad, no amamos la misericordia. Porque es incómodo amar así. Hay que sacrificar la comodidad, hay que salir de la zona de confort. Para amar la misericordia tendremos que hacer cosas que no son normales, que humanamente hablando no son agradables. Hay que hacerlo porque amamos la misericordia. Al mostrar misericordia es a Dios. En la bienaventuranza, una de las declaraciones de Jesús más contundentes dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Saben por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Mientras tú más das, más Dios te da a ti. Misericordia. Y finalmente, hermanos, tenemos que ser intencionales en ser más humildes. Nosotros tenemos que orar más. La oración es una muestra de dependencia de Dios. Hermanos, nosotros tenemos una práctica gloriosa en esta iglesia. Nuestro servicio no comienza a las 10:40, es a las 10. ¿Saben por qué? Porque oramos. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos que necesitamos a Dios. Si Dios no viene y nos visita, estamos perdiendo el tiempo. Ven. Hay una bendición cuando se ora como familia. Miren los grupos de comunidad, un esfuerzo de los líderes por proveer. Asiste a un grupo de comunidad, no sea tan independiente. Nosotros iniciamos el año con un sermón del pastor Michael el domingo pasado, la centralidad de la palabra, la importancia de estar en la palabra. Hay que leer esa palabra, hay que rumiar. Entonces, hay muchas decisiones que estamos tomando sin tener en cuenta a Dios. Eso es orgullo. Tenemos que tener más gratitud a Dios. Dios nos ha dado demasiado. Demasiado bueno ha sido Dios. Entonces, es imposible vivir en humildad si confiamos tanto en nosotros mismos. Hermano, escucha esto. Quizá esto te va a herir, pero escucha esto. Nosotros no somos tan inteligentes como pensamos. Eso no es verdad. No somos tan buenos como pensamos. No somos tan santos como pensamos. No somos tan fuertes. Nosotros necesitamos mucho de Dios. Nuestra oración es, Señor, ayúdanos a ver tu grandeza, a ver nuestra pequeñez. Como un niño recién nacido, depende de esa mamá, se asusta cuando no ve a la mamá cerca. Así tenemos que asustarnos nosotros cuando no experimentamos la presencia de Dios cerca. En una actitud conmovida ante el gran deseo de agradar a Dios, esto fue lo que este pueblo experimentó. Ellos dijeron, ¿con qué me presentaré ante el Señor?
¿Con qué me inclinaré ante el Dios de las alturas? Me voy a presentar ante Él con holocaustos, becerros de un año. Se va a complacer el Señor en millares de carneros, en miríadas de ríos de acerte. Voy a ir más lejos. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y el profeta dice, Dios te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que le agrada. ¿Y qué exige el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más, gracias. En un tiempo como este, que nosotros queremos ordenar nuestras vidas al comienzo de un año, lo más importante, Señor, la meta más importante, nosotros queremos vivir vidas para ti. Gracias por hablarnos, Señor. Líbranos del religiosismo vacío. Líbranos de sentar nuestra relación contigo en lo que podemos darte para conseguir algo de ti. Ayúdanos a recordar que tú estás por nosotros, no en contra de nosotros. Ayúdanos a recordar que tú quieres nuestros corazones. Líbranos de desviarnos en ese sincero deseo de agradarte. Ayúdanos a vivir vidas íntegras delante de ti. Ayúdanos a amar la misericordia, Señor. Ayúdanos a vivir humildemente dependiendo de ti. Que este sea un tiempo para esta familia de gracia sobre gracia, en que hagamos un compromiso de adorarte con todo nuestro ser. Gracias por tu palabra y bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.